Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en... Bueno, estamos casi ya finalizando la carta de Santiago. Yo creo que podríamos en este punto como que hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué caracteriza la vida de un cristiano? O tal vez esa sería la pregunta que haría, una de las preguntas posibles que haría Santiago para indagar o saber si se entendió el mensaje. Algunos le llaman retroalimentación. La pregunta es, ¿qué caracteriza la vida de un cristiano? Yo le puse a este tema, volvemos al principio. No sé si recordarán que en los primeros versículos de Santiago, pues da una recomendación. Dice así: hermanos míos, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es con lo que va a iniciar Santiago, y podríamos decir es con lo que está dando su conclusión. ¿Sí? Volvemos nuevamente al principio. ¿En qué resumimos todo esto que hemos estado hablando? Santiago va a decir paciencia. Un creyente es persistente en el viaje que ha comprendido hasta llegar a la meta. Santiago vuelve al principio. Un cristiano es constante en su compromiso con Dios y en su trato con el prójimo. No deja las cosas botadas. Creo que es lo que podríamos entender de estas declaraciones que hace Santiago. Y constantemente va a decir, la paciencia lo que va a generar es experiencia, va a generar madurez. ¿Qué es lo que se necesita? Y de hecho es algo que piden en los trabajos, ¿no? No les gustan las personas que no son pacientes o las personas que no tienen experiencia, pero la experiencia se da precisamente a través de la paciencia, el hecho de decidir pasar una y otra vez por el mismo proceso hasta que se adquiere esa paciencia. Cuando somos jóvenes, somos adolescentes, pues queremos las cosas rápido. Queremos que todo se dé en el instante, y a veces decimos más que queremos que se den perfectas, o a veces nos enfadamos, nos enojamos, decimos, ay, pues como caiga ya, vámonos. Pero en la medida que vamos pasando el tiempo, y a veces es algo que no entendemos, o que entendemos, podríamos decir, hasta el final, o ya avanzados algunos años en nosotros. Hay un problema y de pronto ya no somos de los primeros que queremos resolverlos en el momento y empezamos a mover. A veces lo que hacemos es primero sentarnos, tranquilizarnos un poco y pensar cómo vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque hemos entendido muchas cosas que tal vez en nuestra juventud no habíamos comprendido sobre el hecho de pensar primero y la necesidad de llevar un proceso para poder dar solución a los problemas.
A veces decíamos, no, pues queremos hacer las cosas rápido. A mí me pasaba, quiero hacer las cosas rápido y resultaba que por la desesperación, por el cansancio, no me salían. Y al final tenía que decir, bueno, voy a tener que descansar un rato y al otro día volverlo a hacer. ¿Sí? Perdía mucho tiempo como quiera, pero de pronto se va aprendiendo, se va entendiendo qué es el hecho de ir haciendo las cosas pensando, con calma y continuar. Pero como les comentaba, esos son procesos que se tienen que ir aprendiendo a través de la vida. Y Santiago va a decir esto: la madurez no se da simplemente por el hecho de que tú digas que eres maduro, no se da por el hecho de que tú quieras aparentar algo, se da a través de los procesos, y los procesos cuestan, los procesos requieren paciencia, y los procesos requieren que tú seas constante en lo que estás haciendo. Mantente firme. ¿Quieres aprender algo? Mantente firme y continúa hasta alcanzar tu objetivo. Paciencia. La vida cristiana, va a decir Santiago, requiere de eso, de paciencia. Cosa que, como les comentaba, a veces no queremos adquirirla. No tengo paciencia, ¿sí? No tengo paciencia de enseñar, no tengo paciencia de esto, no tengo paciencia de aquello. Entonces, ¿cómo quieres recoger los frutos de lo que esperas recibir o de lo que de lo que no quieres sembrar? Bien, seamos pacientes. Y con lo primero que va a terminar Santiago va a ser con: ejercitémonos en la paciencia. ¿Hasta cuándo? Bueno, como habíamos mencionado, es un proceso que va a requerir para todos, de toda la vida. Todo requiere paciencia si queremos que sea un aprendizaje. Y Santiago al creyente le va a decir: hasta la venida del Señor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No te detengas, sigue aprendiendo, sigue buscando la manera de entrar en ese proceso en el transcurso de tu vida como creyente. O sea, el apóstol Pablo va a decir: hasta que todos lleguemos, ¿sí?, a la imagen de nuestro Señor, o a ser como Cristo. Va a requerir de toda nuestra vida. Bien, hay un ejemplo, y es lo que también, como les comentaba, a veces no lo queremos entender. El ejemplo es el ejemplo del labrador. ¿Qué hace el labrador? Espera con paciencia. Espera con... Ok, la lluvia. Ok. Prepara la tierra, espera la lluvia, pero al final de cuentas lo que está diciendo es que le ha llevado un proceso y no recibe el fruto sino antes haber primero sembrado. Y una vez de haber sembrado, entonces lleva ese proceso de cuidado, arrima la tierra, abona, cuida, hasta que ve el fruto de su trabajo. ¿Qué es lo que está explicando o expresando aquí Santiago? En la vida cristiana, si nosotros queremos ver frutos, necesitamos trabajar. No hay otra forma, no hay recetas secretas. Y en realidad no existen esas fórmulas que a veces nosotros queremos, a veces nos venden, ¿no? Momentáneo, instantáneo, ya. Si tú quieres algo, lo vas a tener 2, 3 días. No, requiere de tiempo. Y siempre tiene un costo para todo. Si no estamos dispuestos a llevar ese proceso de trabajo para después recibir lo que trabajamos, entonces Santiago dice, pues entonces estemos dispuestos a no recibir lo que no hemos trabajado. Por eso el ejemplo del labrador. ¿Por qué debemos ser pacientes? Ahora ya viene otra razón que va a dar Santiago. Y la razón es: la venida del Señor está cerca. ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene para nosotros? Bueno, el hecho es que Jesús, hablando en sus parábolas respecto a esto,
explica el hecho de ser también fieles y firmes, precisamente para que cuando Él nos encuentre, cuando Él venga, nos encuentre haciendo nuestro trabajo, nuestra labor. Y como les comento, es algo importante porque eso ya es, de hecho, es la idea de formar nuestro carácter, cómo somos. No porque alguien nos diga, no porque alguien nos obligue. No sé si nos hemos dado cuenta o la diferencia que hay entre una persona que ya ha aprendido a llevar un ritmo y a mantenerse firme en lo que hace y una persona a la que se le tiene que estar cuidando. A la persona que se le tiene que estar cuidando dice, bueno, no me muevo de aquí porque si me voy, seguro ya deja de hacer las cosas. Pero a la persona que ya sabe hacer su trabajo y aunque no estés, lo hace, pues es una persona a la que se le da también la confianza para que trabaje y también se le delega más responsabilidades. Pero de eso también se espera que haya también más beneficios. Es precisamente lo que habla Jesús acerca de los talentos, ¿sí? En donde, bueno, una de esas parábolas en donde a aquel que se le dio más también se le da o se le delega más todavía. ¿Por qué? Porque ha sido responsable y tiene la facultad o la capacidad para recibir más responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede cuando no? Y en la actualidad eso sucede en todos los puestos políticos, en muchos tipos de responsabilidades que se van delegando que en cierto punto tienen prestigio. La gente ya no sabe hacer las cosas. Y cuando se le delega responsabilidad, pues es notorio. ¿Por qué? Porque no cumple con el trabajo o no sabe hacerlo. Y actualmente, si nos damos cuenta, es manifiesto mucho la vergüenza que se va dando. ¿Por qué? Porque no se revisó, porque no se cuidó, porque no sabe cómo desarrollar el trabajo, porque no tiene experiencia. Pero nos gustan esos cargos, nos gustan que nos digan que tenemos un puesto importante, nos gusta que nos digan jefe, nos gusta que nos digan gerente, nos gusta que nos digan presidente, pero no sabemos hacer el trabajo. Y eso es un problema no solamente en la iglesia, sino es un problema también en el mundo, en nuestra sociedad. Por eso el apóstol Pablo también dice, por favor, le dice a Timoteo, no pongas como líder a un neófito. Es decir, una persona que apenas está empezando, que no tiene experiencia, que no tiene el conocimiento. No lo pongas. ¿Por qué? Porque lo único que va a causar es problemas. La experiencia o la paciencia nos lleva precisamente a la madurez, nos lleva a la responsabilidad. Que cuando Cristo venga nos encuentre trabajando, siendo responsables. Bien, por eso dice, es importante. Ahora, la paciencia se va a desarrollar también en la práctica. ¿En dónde? En nuestras relaciones con nuestros hermanos. Ya vino hablando demasiado Santiago, pero aquí va a ser nuevamente otro resumen. Me gusta porque resume al principio y da la explicación. En pocos versículos dice esto, vamos a tratar. Y vamos terminando y vuelve a resumir nuevamente. Y ahora va a decir, en la relación con nuestros hermanos debe de haber también paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? No nos ataquemos unos a otros. Ya explicamos ese sentido, hermanos, que cuando nosotros estemos haciendo evaluaciones o juicios, vamos a llamarlo así, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay algo importante que menciona aquí, el hecho tenemos que recordar esto que vimos. La enseñanza de Jesús respecto al juzgar a los demás. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que hay en el tuyo? Entonces, cuando nosotros estamos emitiendo un juicio, debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese juicio no solamente debe de ser
debe de ser el acto que se llevó a cabo de parte de algún hermano, alguna persona, sino también esa misma palabra debe de estar juzgándonos o confrontándonos a nosotros. ¿Es importante o es necesario esto? ¿Sí? No creo, y de hecho vamos leyendo la palabra de forma general, no es el hecho de que nunca debamos de emitir un juicio o determinar si algo que se hizo es bueno o es malo. Tanto en la palabra de Dios va a decir no juzgues, pero también en otras ocasiones va a decir juzguen, o como en el caso del apóstol Pablo, ya juzgado. Tiene que ver con la manera, las intenciones y obviamente, como les mencionaba, el hecho de que consideremos y entendamos que la palabra de Dios no va en una sola dirección, sino va en dos direcciones, hacia el hermano, ¿sí?, en quien estamos aplicando la palabra de Dios, pero también hacia nosotros. Bien, entonces Santiago dice, no estemos tratando de nuestra propia opinión emitir juicios hacia los hermanos. ¿Sí? No estemos peleándonos por cosas que probablemente no tengan, de acuerdo a la palabra de Dios, ningún valor o relevancia. ¿Sí? Bien. No nos ataquemos entonces unos a otros. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. Ahora, el otro aspecto que va a mencionar aquí, que tiene que ver también con el hecho de sufrir por la palabra de Dios o por el mensaje, pone el ejemplo los profetas. ¿Qué pasó con los profetas? Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aflicción y paciencia. ¿En virtud de qué? Porque no están hablando su propia opinión, dando su propia opinión, no están hablando en su propio nombre. Lo que está diciendo aquí es que lo que ellos hablaron era la palabra de Dios y se mantuvieron firmes y tuvieron paciencia sobre lo que vino en contra de ellos a causa de mantenerse firmes en la palabra de Dios. Fueron afligidos y requirieron de paciencia. ¿Qué es la paciencia? Pues se mantuvieron firmes y aprendieron a través de lo que vivieron. Bien, con esto no quiero, a veces nos cuesta trabajo entender esta situación también porque a veces decimos, bueno, es que nos dicen todo es un aprendizaje, sí, todo es un aprendizaje al final de cuentas, pero eso no significa que tanto que va a ser agradable y como que, ¿cómo puedo explicarlo? Aprendemos de todo y en realidad no siempre está en nuestro control, no siempre podemos decir que fue de parte de Dios, en el sentido es que Dios te quería enseñar algo específicamente con eso, ¿sí? A veces sabemos y entendemos que estamos viviendo en un mundo de pecado y los estragos del pecado nos afectan. Dios vino y Cristo vino para librarnos de todo ello. Lo que digo es que podemos aprender y podemos también, ¿sí?, tener de ello un aprendizaje. Y esto, como les comento, al final de cuentas nos lleva a la madurez. Entonces es importante que aprendamos aún de nuestros propios errores, porque desafortunadamente a veces cometemos un error y no aprendemos y volvemos a cometer el mismo error 3, 4, 5 veces y finalmente terminamos diciendo, es que el Señor no me quiere. No hemos aprendido de nuestros errores. Si ya nos dolió, pues entonces tomémoslo en cuenta para no volver a hacer lo mismo. Bien, Dios es el galardonador de los que esperan en Él. Ahora,
Santiago va a decir, tenemos por bienaventurados a los que sufren, pero recuerden que ya está dando una razón por la que sufren, es por la verdad, es por la palabra de Dios, no está hablando de cualquier sufrimiento. Pedro también va a decir, bueno, pues es que es muy fácil decir, bueno, pues, o que nos gocemos cuando andemos en diversas pruebas, o pasemos por diversas pruebas, pero él va a explicar más adelante y va a decir, pero no estoy hablando de que sufran o padezcan por malhechores, por mentirosos o por hacer lo malo, sino por guardar la palabra de Dios. Entonces dice, somos bienaventurados, porque finalmente tenemos que entender que sí, Dios recompensará nuestra obediencia a Él. Bien, pero recuerden ustedes también, cuando hacemos o obramos mal, también dice el escritor de Hebreos, Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Entonces sí hay un propósito o una esperanza cuando padecemos por hacer lo bueno, pero también debemos entender que hay un castigo o una reprensión por hacer lo malo. Bien, y va a poner el ejemplo es Job. Ya hemos estudiado en algunas ocasiones el libro de Job y precisamente Dios mismo da testimonio de Job y dice, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero sin embargo sufre. En todo ese sufrimiento es manifiesto también el corazón de Job, no para Dios, sino es de testimonio para los demás. Lo entendemos, se justifica. En realidad yo creo que no podemos entender, aunque leamos la historia de Job, el alcance de esto que Dios permitió en la vida de Job. Pero entendemos algo, que también el justo sufre. Pero, nuevamente, como observamos aquí, o como lo va a plantear Santiago, que en medio de todo esto se manifiesta la misericordia de Dios y se manifiesta también la compasión de Él. Entonces dice, seamos pacientes. Tenemos que aprender en la vida cristiana bien. A través también de esa paciencia se va a manifestar la misericordia y la compasión de Dios hacia nosotros. Y es interesante, yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el bachillerato, uno de los maestros era un maestro de canto. Y nos platicaba de uno de sus alumnos, dice, cuando él empezó nadie quería vocalizar con él porque vocalizaba horrible. Nadie, dice, se acercaba a él por eso. Entonces él siempre estaba vocalizando solo. Y muchas veces pues se pensaba o se decía de él que pues no tenía talento. Pero dice, era muy constante en lo que hacía. Al paso del tiempo, dice, él fue mejorando. Y él decía, pues eso fue uno de mis mejores alumnos y un gran cantante. ¿Qué es lo que observamos o podemos ver aquí? Que al final de cuentas su paciencia produjo frutos. Pero imagínense que alguien le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya dedícate a otra cosa, no eres bueno en eso. Y él hubiera dicho, sí, tiene razón, se va. Había un deseo, una necesidad en él. Él quería cantar y lo logró a través de la paciencia. Hay veces que nosotros vemos a personas también que dicen, y eso es lo que dice la Biblia respecto al creyente, y eso tenemos que entenderlo, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, que no está buscando Dios a la persona perfecta, a la persona ideal, a la persona que tenga más habilidades. Él toma a alguien. ¿A quién? Pues regularmente es lo que dice, aquel en donde puede manifestarse el poder de Dios, a los débiles, aquellos que pudiéramos pensar que no van a ser, o que aquellos que en muchas ocasiones se dice, o como se dice vulgarmente, no dan un peso por él. Y Dios obra. Es exactamente lo mismo que le dijo Dios a Pablo.
Cuando dice 3 veces le pidió al Señor que quite este aguijón de mí, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice el apóstol? Bueno, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Tú sé constante, tú permanece fiel, porque finalmente quien va a mostrar su poder en ti, voy a ser yo. Y él mismo lo explica. Le dice a los Gálatas, cuando fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría. Y explica su situación. Estaba enfermo, a punto de morir, prácticamente ciego. O sea, ¿qué podían esperar de mí? Sin embargo, el poder de Dios se manifestó en ustedes. La palabra fue una palabra de poder, porque estaba siendo guiada por Dios. En la paciencia el Señor también nos capacita y nos perfecciona, también para que, como dice la Escritura, sea manifestado su poder en nosotros. El poder de Dios, dice, se perfecciona en nuestras debilidades. Seamos pacientes, mantengámonos firmes hasta llegar a la meta. Y va a dar algo con lo que concluye ahí, me llamó la atención porque pareciera que no encaja. La última declaración que va a hacer es esta, bueno, hasta en el versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Miren la simpleza de esas palabras y, como les decía, parece un resumen. Al final de cuentas es, manténganse firmes en lo que dicen. Cumplan su palabra. Pareciera no tener una enseñanza tan profunda esto, pero si se dan cuenta es el resumen de todo. Sean firmes en lo que dicen. Un cristiano, un creyente no necesitaría jurar o prometer por algo más. Un creyente simplemente su palabra vale. ¿Por qué? Porque sabe cumplir. ¿Sí nos damos cuenta cómo va cerrando todo esto? Hermanos, sean responsables. La paciencia nos lleva a eso, a la responsabilidad. No, ya no quiero, no, ya me cansé, ya me dio flojera y botamos todo. Y Santiago dice, y fíjense, ese que su sí sea sí y su no sea no, si se dan cuenta, en todo lo que vayan leyéndolo, vayan aplicando eso y vayan viendo cómo reacciona esa declaración en todo lo que se va diciendo. La madurez nos lleva a un sentido también de responsabilidad como creyentes. No es necesario que nosotros digamos que somos responsables o que somos buenas personas. O sea, tiene que ser visible. Con eso, les digo, está casi cerrando todo. No me digas que eres responsable. Déjame ver que eres responsable. No me digas que eres temeroso de Dios. Déjame ver que eres temeroso de Dios. No me digas que tienes palabra. Déjame ver que tienes palabra. No me digas que eres paciente. Déjame ver con tus acciones que eres una persona paciente, una persona constante. No me digas, déjame ver. Si hay algo que nos ayuda en el camino de la vida, es la paciencia. Desafortunadamente, en nuestro proceso es lo último que aprendemos. Pero Santiago hace una invitación: ejercítate en la paciencia. Lo demás deriva de esto. Aprendamos a ser paciente en todo lo que hacemos.
La paciencia genera aprendizaje y a su vez genera madurez. Que Dios los bendiga.